El siguiente ejercicio dice representar gráficamente la función f de x igual a x por e a la x, calculando previamente sus extremos relativos, intervalos de crecimiento y decrecimiento, concavidad y convexidad y sus asíntotas. Bueno, para calcular lo que me está pidiendo voy a necesitar en principio las dos primeras derivadas de la función. Entonces, bueno, vamos a calcularlas lo primero. Vale, f' de x sería, vale, f de x es un producto de dos funciones, entonces calculo la derivada del primero por el segundo, eso sería la derivada de x1 por la segunda función sin derivar, más ahora la primera función sin derivar por la derivada de e a la x, que es e a la x. Bueno, aquí puedo sacar factor común a e a la x y esto me queda 1 más x por e a la x. Esta es la primera derivada. Segunda derivada, bueno, pues de la misma forma es una función muy parecida. Entonces sería derivada de la primera función, que es 1 por la segunda sin derivar, e a la x, más la primera función sin derivar por la derivada de e a la x, que es e a la x. De nuevo, podemos sacar factor común a e a la x y entonces me quedaría aquí el primer término 1 más 1 más x. Y por tanto esto me quedaría 2 más x por e a la x. ¿Vale? Primera derivada, segunda derivada. Vale. Bueno, conviene darse cuenta de que las derivadas son funciones continuas en todos los números reales. Por tanto, para estudiar lo que me está pidiendo, que es cuando crece, cuando decrece, cuando es cóncava, cuando es convexa, lo que me interesa es el signo de cada una de las derivadas. Al ser funciones continuas, las propias derivadas, eh, solo pueden cambiar de signo en los puntos en los que valga cero. Es decir, para cambiar de signo necesitan pasar por el cero, al ser continuas, es el teorema de Bolzano. Por tanto, lo que vamos a hacer es calcular cuándo la primera derivada vale cero y también la segunda. Entonces me queda 1 más x por e a la x igual a cero. Y la exponencial siempre es distinta de cero, por tanto, esto solo puede valer cero cuando 1 más x valga cero y por tanto aquí sería cuando x vale menos 1. Esto para la primera derivada. Segunda derivada, ¿cuándo vale cero? Vale cero cuando 2 más x por e a la x vale cero, lo mismo de antes, la exponencial nunca vale cero, por tanto este producto solo puede valer cero cuando el 2 más x valga cero, y esto me va a dar la solución x igual a menos 2. Por tanto, vamos a estudiar el signo de la primera derivada. Vale, dibujo aquí la recta de números y pongo el punto en el que se anula, que es el menos 1. Vale, en el resto de puntos, como la función es continua, en este intervalo, en el menos infinito menos 1, el signo de la primera derivada siempre será constante. ¿Por qué? Porque es una función continua que nunca vale cero. Para cambiar de signo tiene que pasar por el cero. Entonces, el signo en este intervalo siempre será constante y de la misma manera el signo en el intervalo menos 1 más infinito también será siempre constante. ¿Vale? Por tanto, lo que vamos a hacer es calcular el signo de la derivada en algún punto de ese intervalo y luego el signo va a ser el mismo signo en todo el intervalo. Entonces, por ejemplo, si x igual a 2, igual a menos 2, perdón, estaríamos en esta parte de aquí, menos 2 estamos ahí. Entonces sería la primera derivada en el menos 2 sería igual a 1 más x, que es 1 menos 2, por e a la menos 2, perdón. Las exponenciales siempre son positivas y esto me queda menos 1 por algo positivo, entonces esto es menos que 0. Por lo tanto, aquí es negativo. Y en el otro intervalo, en menos 1 más infinito, vamos a tomar un punto de ese intervalo, por ejemplo el 0. Y entonces si x vale 0, la derivada en el 0 es igual a 1 más 0 por e a la 0. E a la 0 vale 1, por 1, esto es 1, es positivo. Entonces, la primera derivada será positiva, igual que en el 0, en todo ese intervalo. Vale, por lo tanto, tenemos en el intervalo menos infinito menos 1, la función es decreciente. ¿Por qué? Porque la derivada es negativa. Y en el menos 1 más infinito, la función es creciente, porque la derivada es positiva. Vale, y aquí, al ser además continua, tanto la propia función como la derivada, etcétera, ya podríamos asegurar
que en x igual a menos 1 hay un mínimo. Porque si la función viene decreciendo y lo viene creciendo y es continua, ahí debe haber un mínimo. Vale, vamos con la segunda derivada, que va a ser el mismo concepto. Dibujamos la recta. El punto donde se anulaba la segunda derivada ya no era el menos 1, sino que era el menos 2. Y teníamos que la segunda derivada, bueno, la expresión era 2 más x por e a la x. Vale, entonces el mismo razonamiento de antes. El signo debe ser constante en cada uno de los intervalos en los que queda dividido en la recta real. Entonces hallo el signo en un punto cualquiera y entonces va a ser el mismo signo en todo el intervalo. Por ejemplo, en el intervalo menos infinito menos 2, hacemos si x igual a menos 3, entonces me queda la segunda derivada de x igual a 2 menos 3 por e a la menos 3, la potencia siempre positivo, 2 menos 3 es menos 1, esto me queda menos 1 por e a la menos 3, que es negativo. Pues aquí es negativo. Vale. Y si x tomamos un punto que esté en el intervalo menos 2 infinito, más fácil de calcular es el 0. Entonces la segunda, pero podría ser cualquier otro, ¿vale? La segunda derivada en ese punto sería 2 más x por e a la x. Vale, y esto me queda 2 por e a la 0, que es 1, es 2, entonces esto es positivo. Por lo tanto, ahora podríamos decir que en el intervalo menos infinito menos 2, la función es convexa, ¿vale? Que al ser la segunda derivada negativa va a tener una curvatura de este tipo. Es decir, que si tomamos 2 puntos de la curva, el segmento siempre queda por debajo de la propia curva. Y en menos 2 más infinito, la función será cóncava porque la segunda derivada es positivo y la curvatura me va a quedar de esta forma, que si tomamos 2 puntos de la curva, el segmento siempre queda por encima. Vale, y esto sería, ya tenemos los con cabida convexidad y creo que me pide puntos de inflexión, no, asíntotas no. Bueno, puntos de inflexión es donde cambia la curvatura, lógicamente en el x igual a menos 2 sería un punto de inflexión. Bueno, vamos a ver ahora las asíntotas. Teníamos que f de x es igual a x por e a la x. Vale, entonces, bueno, lo primero, verticales. Vale, verticales no hay directamente, porque necesitaría que la función tienda hacia infinito para un valor de x finito, es decir, el límite cuando x tiende a 5 sea infinito. Bueno, eso nunca ocurre porque esta es una función que es continua y definida en todos los puntos. El dominio son todos los números reales. Para cualquier número real que yo sustituya me va a dar el valor de la función un valor concreto, no va a tender hacia infinito para un punto finito. Entonces, bueno, asíntotas verticales no hay. Asíntotas horizontales. Bueno, aquí tenemos que distinguir en el más infinito y en el menos infinito. Entonces el límite cuando x tiende a más infinito de x por e a la x, bueno, pues esto sería infinito por infinito. Entonces esto es infinito, por lo tanto no hay cuando x tiende hacia más infinito. Y cuando x tiende hacia menos infinito, me queda x por e a la x, que esto tiende hacia menos infinito, pero esto tiende hacia cero. Entonces esto me queda infinito por cero. Esto es una indeterminación. Entonces, esto lo vamos a poner como, bueno, como un cociente que me va a quedar de la siguiente forma. El límite cuando x tiende hacia menos infinito, lo voy a poner en forma de cociente para poder aplicar la regla del L'Hopital. Entonces, lo vamos a poner, el x le voy a dejar arriba y abajo me quedaría 1 partido e a la x, pero esto lo puedo poner de forma más cómoda que sería e a la menos x. Vale, cuando x tiende hacia menos infinito, esto será menos infinito y esto será e elevado a más infinito, por lo tanto me queda más infinito. Esto es una indeterminación. Aplicamos L'Hopital.
Y derivamos, y esto me queda igual al límite, cuando x tiende hacia menos infinito, de la derivada de x, 1, partido, derivada de e a la menos x es menos 1, que es la derivada del exponente, por e a la menos x. Y esto me va a quedar 1 partido, esto va a ser e elevado a más infinito, por lo tanto esto es más infinito, partido menos 1, que es menos infinito, y esto es igual a 0. Por lo tanto, sí existe asíntota horizontal. En la recta y igual a 0, cuando y igual a 0 es el resultado de ese límite, cuando x tiende hacia menos infinito. O sea, en este caso, cuando x tiende hacia más infinito, no hay asíntota vertical, pero cuando x tiende hacia menos infinito, sí existe. Vale, y ahora vamos a ver las asíntotas oblicuas. Vale, en menos infinito no hay asíntota oblicua porque hay asíntota vertical, horizontal, perdón. Entonces, las asíntotas oblicuas vamos a buscar solo cuando tiende hacia infinito. Primero busco el coeficiente, perdón, la pendiente de esa recta, que sería la asíntota, dividiendo la función entre x. Vale, y esto me quedaría el límite cuando x tiende hacia más infinito de e a la x, que esto me debería dar un valor finito, que no es el caso, por lo tanto, no hay asíntota oblicua. Bueno, entonces tenemos ya todo lo que el ejercicio me pide. Y bueno, vamos a intentar dar algún valor de la función para poder calcular esto. Entonces, bueno, vamos a representar la función. Vale, tenemos f de x igual a x por e a la x. Bueno, y podemos dar una pequeña tabla de valores. Por ejemplo, cuando x vale 0, la función es 0 por e a la 0, que es 1. Cuando x vale 1 me queda que es 2,71. Cuando x vale 2 me queda 2 por e al cuadrado, que esto ya me queda 14,77. 78, redondeamos un decimal. Y cuando vale 3 sería 3 por e a la 3, esto ya me queda 60,25. Bueno, como vemos, la función crece muy rápidamente. Bueno, con 26, redondeando. Vale, vamos con la parte negativa. Cuando x vale menos 1, me quedaría menos 1 por e a la menos 1. Entonces me quedaría e a la menos 1. Me queda menos 0,36. Cuando vale menos 2, sería menos 2 por e a la menos 2. Entonces me queda e a la menos 2 por menos 2, me queda menos 0,27. Y bueno, cuando vale x menos 3, por ejemplo, por dar algún valor más, me queda e a la menos 3 por menos, me queda menos 0,15. Bueno, entonces vemos, cuando x vale 0, la función vale 0. Cuando x vale menos 1, la función vale menos 0,36. Cuando x vale menos 2, vale menos 0,27. Cuando vale menos 3, vale menos 0,15. Hemos visto que, aquí podríamos dibujar ya la función, hemos visto que la función tenía un mínimo en x igual a menos 1, que por tanto luego aquí viene creciendo, en el menos 2 tiene esta curvatura de inflexión y luego aquí cambia la curvatura y viene de esta forma, y luego hemos visto que en el menos infinito tenía como asíntota igual a 0, entonces lo que hará será irse pegando a la recta igual a 0. Y luego cuando x ya empieza a tomar valores positivos, lo que vemos es que crece muy rápidamente. O sea, en el 1 vale casi 3, por aquí, pero luego ya en el 2 ya vale 14, que se me sale de la gráfica. Entonces esta gráfica iría así. Bueno, y esta sería la gráfica de la función pedida.